Miguel Montero apretó el volante de la camioneta Ford 1998, mientras las palabras de su hijo mayor seguían resonando en su cabeza como campanas de funeral. Es lo mejor para ustedes, papá. Ya no pueden cuidarse solos. Elena, su esposa de 43 años de matrimonio, respiraba con dificultad en el asiento del copiloto, el tanque de oxígeno portátil silbando suavemente entre sus piernas. Thor, su pastor alemán de 11 años, descansaba la cabeza sobre el hombro de ella, desde el asiento trasero, como si entendiera que algo terrible acababa de suceder. Habían criado 5 hijos. 5. Eduardo, el primogénito, ahora un próspero contador en Monterrey. Renata, la abogada que prefería sus expedientes a las visitas dominicales. Pablo, el arquitecto que siempre decía sí a todo lo que sus hermanos mayores proponían. Lucía, que se había casado con un gringo y prácticamente desaparecido en Texas. Y Camila, la esposa de Eduardo, con su sonrisa fría y sus cálculos perpetuos. La reunión familiar de esa mañana había sido una emboscada. Los 5 hermanos, más Camila, sentados en la sala de la casa donde Miguel y Elena habían vivido durante 32 años, con documentos ya preparados, decisiones ya tomadas. El asilo Jardines del Atardecer acepta parejas, había dicho Renata con su voz de tribunal. Tienen servicio médico las 24 horas, enfermeras capacitadas. Mamá necesita supervisión constante para su fibrosis pulmonar. ¿Y Thor? Había preguntado Miguel, sabiendo la respuesta. No aceptan mascotas, papá. Es más higiénico así. La voz de Eduardo había sonado ensayada, como si hubiera practicado frente al espejo. Podemos buscarle un refugio digno. Un refugio. Elena había pronunciado las palabras como si fueran veneno. Su voz, débil por la enfermedad, temblaba de furia contenida. Quieren meter a Thor en una jaula después de que nos cuidó 11 años. Camila había intervenido entonces, con esa lógica empresarial que aplicaba a todo. Miren, sean realistas. Los gastos médicos de mamá son cada vez mayores. El tratamiento para la artritis de papá cuesta una fortuna. La casa necesita reparaciones que no pueden pagar. Les estamos ofreciendo una solución práctica. ¿Práctica para quién? Había murmurado Miguel, pero nadie le había hecho caso. La solución incluía vender la casa familiar para pagar el asilo y liquidar deudas. Pero Eduardo había añadido algo más, casi como una limosna. Papá, ¿te acuerdas de aquel terreno que el abuelo Anselmo dejó en la Sierra Madre? Lo revisé con un abogado. Técnicamente sigue siendo tuyo. Una concesión minera vieja. No vale nada comercialmente, pero si quieres ir allá unos días a pensar las cosas antes del asilo, había sido presentado como un gesto de generosidad. Tiempo para adaptarse a la idea. En realidad, pensó Miguel mientras conducía por la carretera estatal que serpenteaba hacia el norte, era destierro. Exilio disfrazado de opción. El viaje duraba 6 horas desde Torreón hasta Barranca del Cuervo, un pueblo fantasma en las estribaciones de la Sierra Madre Occidental, que había muerto cuando cerraron las minas de plata en los años 70. Miguel recordaba haber ido allí de niño, una sola vez, con su abuelo Anselmo. El viejo había sido ingeniero de minas, un hombre duro forjado en túneles oscuros y explosivos impredecibles. Había comprado derechos de concesión cuando la plata todavía prometía fortuna, pero murió antes de extraer un solo gramo. La camioneta tosió subiendo la última cuesta. El motor hacía ruidos que Miguel reconocía como problemas serios de transmisión. Tendrían suerte si llegaban. Thor se incorporó en el asiento trasero, las orejas alertas. El perro había estado inusualmente callado durante todo el viaje, pero ahora empezaba a olfatear el aire con intensidad. ¿Qué pasa, Thor?, preguntó Elena, acariciándole la cabeza. Su respiración se había vuelto más laboriosa con la altura. Miguel notó que ajustaba el flujo de oxígeno. El pueblo apareció como una cicatriz en la ladera de la montaña. Estructuras de madera colapsadas, ventanas sin vidrios mirando como cuencas vacías, calles invadidas por Artemisa y Chamizo. El frío de noviembre mordía incluso con las ventanillas cerradas. Según el termómetro del tablero, estaban a 3 grados centígrados, y el sol apenas pasaba del mediodía. La cabaña que el abuelo Anselmo había construido estaba al final de lo que alguna vez fue la calle principal.
Era una estructura de troncos con techo de lámina, sorprendentemente intacta comparada con las ruinas circundantes. Miguel detuvo la camioneta frente a ella y apagó el motor. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el viento silbando entre edificios abandonados. Thor saltó de la camioneta antes de que Miguel pudiera abrir bien la puerta. El perro comenzó a caminar en círculos alrededor de la cabaña, olfateando sistemáticamente, deteniéndose cada pocos metros para mirar hacia atrás, como verificando que sus humanos lo seguían. Tranquilo muchacho, dijo Miguel, pero había algo en el comportamiento del animal que no era nerviosismo, era evaluación, como si Thor estuviera inspeccionando el territorio, catalogando información. Elena descendió despacio, aferrándose al tanque de oxígeno. Su rostro, siempre delicado, se veía ceniciento bajo la luz gris de la tarde nublada. Llevaba 3 capas de ropa, pero temblaba. Miguel sintió una oleada de furia tan intensa que tuvo que cerrar los ojos. Sus hijos los habían enviado aquí a morir de frío, solos, abandonados como muebles viejos que ya no servían. Abrió la puerta de la cabaña. El interior olía a madera húmeda, excrementos de ratón y décadas de abandono. No había ventanas intactas. La nieve había entrado por agujeros en el techo y formado montículos en las esquinas. Un viejo mueble de cocina se inclinaba peligrosamente contra la pared. El piso de madera crujía bajo sus botas. «Dios mío», susurró Elena desde el umbral. Miguel no respondió. Se limitó a observar lo que sus hijos habían decidido que era tiempo para pensar. Era una sentencia de muerte, simple y directa. Thor, sin embargo, no parecía desanimado. El pastor alemán había entrado con ellos, pero ahora se dirigía hacia el fondo de la cabaña, donde una trampilla en el piso sobresalía ligeramente. El perro comenzó a arañar la madera y a gemir, mirando a Miguel con una insistencia que rayaba en urgencia. «¿Qué encontraste, Thor?» Miguel se acercó y levantó la trampilla. Una escalera descendía hacia la oscuridad. Y fue entonces cuando comenzó todo. Miguel bajó primero, usando la linterna de su celular. Elena se quedó arriba, demasiado débil para descender, pero Thor lo siguió inmediatamente, sus garras haciendo clic en los escalones de madera. El sótano era más grande de lo esperado, cavado directamente en la roca, con techo abovedado y paredes de piedra que mantenían una temperatura sorprendentemente estable. Lo primero que vio fueron las provisiones, estantes de metal con latas oxidadas pero selladas, frascos de conservas, herramientas cuidadosamente organizadas, un calentador de propano antiguo pero funcional, leña apilada contra la pared del fondo, seca y lista para usar. Y más extraño aún, todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, pero no el caos que esperarías de 40 años de abandono. Alguien había mantenido este lugar, alguien había cuidado este espacio. «¡Elena!», gritó hacia arriba. «Baja con cuidado. Hay un calentador aquí. Puedo encenderlo». Tardó 20 minutos, pero logró que el viejo calentador cobrara vida. La llama azul del propano iluminó el sótano con un resplandor acogedor. Thor, mientras tanto, no dejaba de olfatear una pared específica del fondo, la más alejada de la escalera. El perro arañaba la piedra y gemía, una y otra vez. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó Miguel acercándose. La pared parecía sólida, pero cuando pasó la mano por la superficie, sintió una corriente de aire. Había una grieta, apenas visible, que se extendía desde el piso hasta la altura de su cintura. Y el aire que salía era cálido, en medio del invierno de la sierra. Aire cálido emergía de las profundidades de la roca. Elena había bajado finalmente, moviéndose con cuidado escalón por escalón. Se sentó en una caja de madera cerca del calentador, jadeando. «Necesito ajustar el oxígeno», dijo con voz débil. Pero Thor no se daba por vencido. El pastor alemán comenzó a lamer la mano de Miguel y luego corrió hacia la grieta en la pared, mirando hacia atrás repetidamente. El mensaje era claro. «Sígueme. Thor quiere que vea algo», dijo Miguel. «Dame un momento, mi amor». Empujó contra la pared junto a la grieta. La piedra se movió, apenas unos centímetros, pero suficiente para revelar que no era roca sólida, sino una puerta disimulada. Con esfuerzo y ayuda de una barra de acero que encontró entre las herramientas, logró abrir un pasaje estrecho.
El aire cálido que salía ahora era inconfundible, cargado de humedad y un olor mineral característico. Thor se metió inmediatamente por el pasaje. Miguel dudó solo un segundo antes de seguirlo, la linterna del celular iluminando paredes de roca natural. El túnel no era largo, quizá 30 metros, y desembocaba en una caverna pequeña pero asombrosa. Tres pozas de agua humeante, separadas por formaciones naturales de roca, brillaban bajo la luz de la linterna. El vapor se elevaba en columnas fantasmales. El sonido del agua goteando y burbujeando creaba una sinfonía subterránea. La temperatura de la caverna era casi tropical, un contraste brutal con el frío exterior. Thor se acercó a la poza del centro, la más grande, y metió una pata en el agua. Luego miró a Miguel y ladró una vez, fuerte y claro. «Aguas termales», susurró Miguel maravillado. El abuelo Anselmo encontró aguas termales. Regresó corriendo al sótano. «Elena, tienes que ver esto, tienes que verlo». Tardó otros 15 minutos en ayudarla a recorrer el túnel, pero cuando Elena vio las pozas, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Miguel, esto es un milagro», completó él. Esa noche durmieron en el sótano, cerca del calentador, con mantas que encontraron en un baúl de cedro. Pero antes, Miguel había explorado más el espacio y encontrado algo que cambiaría todo. En un nicho cavado en la pared de la caverna termal, protegido de la humedad por una caja de metal, estaba el diario de su abuelo. Lo leyó a la luz del celular mientras Elena dormitaba y Thor montaba guardia cerca de la entrada del túnel. La caligrafía del abuelo Anselmo era meticulosa, de ingeniero acostumbrado a planos y precisión. 15 de marzo de 1962. Nilo encontró las fuentes hoy. El perro es más listo que muchos hombres que he conocido. Comenzó a cavar cerca del socavón abandonado y no paró hasta que brotó el agua. Tres fuentes distintas, cada una con temperatura y composición diferente. He tomado muestras. Esto es más valioso que cualquier veta de plata. Miguel pasó las páginas con manos temblorosas. El diario documentaba años de observaciones. El abuelo había catalogado cada fuente. La central, rica en azufre y calcio, excelente para articulaciones y piel. La del este, con alto contenido de magnesio, beneficiosa para el sistema respiratorio y cardiovascular. La del oeste, más pequeña, con una mezcla mineral única que el abuelo no había logrado identificar completamente, pero que parece tener efectos en heridas y regeneración celular. Pero la entrada que más impactó a Miguel fue del 3 de julio de 1963. Nilo cumplió 12 años hoy. Debería estar mostrando signos claros de vejez. En cambio, corre como cachorro, su pelaje brilla, sus ojos están claros. He estado documentando su desarrollo durante 2 años desde que descubrió las fuentes. Viene a la caverna todos los días, bebe de la tercera fuente, la del oeste, y se sumerge en la central. He comenzado a hacer lo mismo. Mi artritis, que me ha torturado desde el accidente de 1958, prácticamente ha desaparecido. Esto debe mantenerse en secreto familiar. Si las compañías mineras o farmacéuticas descubren esto, destruirán el lugar. Solo mis descendientes deben conocer este regalo. Había una fotografía pegada en la última página del diario. El abuelo Anselmo, joven y sonriente, de pie junto a un pastor alemán magnífico. En el reverso, una nota manuscrita. Nilo vivió 19 años. Este lugar es mágico. Protégelo. Miguel cerró el diario lentamente. Thor, como si hubiera estado esperando ese momento exacto, se acercó y puso la cabeza sobre su regazo. ¿Tú eres como Nilo?, susurró Miguel, acariciando las orejas del perro. ¿Sabías que esto estaba aquí? Thor no respondió, por supuesto, pero la forma en que miraba a Miguel, con esos ojos oscuros e inteligentes, parecía decir, siempre lo supe. Solo tenía que traerte aquí. A la mañana siguiente, Elena Montero se sumergió en las aguas termales por primera vez. Eligió la poza del este, siguiendo las indicaciones del diario del abuelo. El agua estaba perfectamente caliente, casi exactamente en el punto donde el calor era terapéutico sin ser incómodo.
Se quitó el tanque de oxígeno con manos temblorosas y Miguel le ayudó a entrar. Los primeros 5 minutos fueron normales. Luego, Elena comenzó a notar algo extraño. Podía respirar más profundo sin que sus pulmones silbaran. El dolor constante en su pecho, esa presión que la había acompañado durante 2 años, se estaba aligerando. Miguel, dijo, y su voz sonaba más fuerte que en meses. Algo está pasando. Thor, sentado en el borde de la poza como un guardián esculpido en piedra, movió la cola una vez. El segundo milagro había comenzado. Los primeros 10 días en Barranca del Cuervo siguieron un patrón que Miguel habría considerado imposible. Cada mañana, Thor despertaba antes del amanecer y bajaba solo al sótano, luego a la caverna termal. Miguel escuchaba sus pasos y gruñidos suaves mientras el perro realizaba lo que solo podía describirse como una inspección. Cuando Thor regresaba y ladraba 2 veces, era la señal. Todo estaba seguro. Podían bajar. Elena usaba la fuente del este religiosamente. 2 veces al día, 30 minutos cada sesión. Miguel había comenzado a documentar los cambios con el rigor que su carrera de 30 años en mantenimiento industrial le había enseñado. Día 1. Elena necesitó oxígeno suplementario al 3 litros por minuto para mantener saturación de 90%. Día 5. 2 litros por minuto. Saturación de 93% día 10. 1 litro por minuto. Saturación de 95%. Los números no mentían. Algo en esas aguas estaba revirtiendo años de daño pulmonar. Él mismo usaba la poza central para su artritis. Las primeras inmersiones le provocaron sudoración intensa y mareo leve, probablemente la respuesta del cuerpo a los minerales. Pero al cuarto día, pudo cerrar el puño por primera vez en 2 años sin dolor punzante. Al séptimo día, subió la escalera del sótano sin detenerse a la mitad para descansar las rodillas. Thor alternaba entre las 3 pozas, pero pasaba más tiempo en la pequeña del oeste, la que el abuelo Anselmo había marcado como composición desconocida, posibles efectos regenerativos. El perro de 11 años que había llegado cojeando levemente por displasia de cadera, ahora corría por la cabaña con la energía de un cachorro de 2 años. Su pelaje, que había comenzado a encanecer alrededor del hocico, recuperaba el negro lustroso. Miguel no quería admitirlo en voz alta porque sonaba demencial, pero Thor estaba rejuveneciendo. Con la salud mejorando, Miguel se enfocó en hacer habitable la cabaña. Aquí era donde 4 décadas de experiencia resolviendo problemas mecánicos se convertían en superpoder. Trató la estructura como lo que realmente era, una máquina inmóvil compuesta de sistemas interdependientes que necesitaban diagnóstico y reparación. Sistema 1. Estructura. Removió secciones de techo colapsadas, reemplazándolas con lámina galvanizada, que recuperó de un galpón abandonado a medio kilómetro. Thor lo acompañaba en estas expediciones de recolección, siempre alerta, siempre explorando. El perro tenía un instinto notable para señalar materiales útiles. Una tarde lo encontró ladrando frente a un cobertizo caído que contenía ventanas intactas con marcos de aluminio. 2 semanas después, la cabaña tenía 4 ventanas funcionales que podían cerrarse contra el frío. Sistema 2. Energía. El propano del sótano tenía suficiente presión para durar meses, pero Miguel quería una solución a largo plazo. Fue Thor quien, durante una de sus patrullas matutinas, lo guió hasta una instalación más reciente en las afueras del pueblo. Una estación meteorológica abandonada de los años 90 con 3 paneles solares cubiertos de polvo, pero estructuralmente intactos. Le tomó 3 días desmontarlos, transportarlos en carretilla y conectarlos a un sistema básico de baterías de carro que recuperó de vehículos abandonados. No era elegante, pero funcionaba. Tenían luz eléctrica. Sistema 3. Agua potable. Las fuentes termales eran milagrosas para terapia, pero no recomendaba beberlas sin hervir primero. Miguel construyó un sistema de recolección de agua de lluvia usando canaletas improvisadas y un tanque de 500 litros que encontró en lo que alguna vez fue la tienda general. Luego, instaló un filtro de cerámica artesanal y un sistema de gravedad.
Agua limpia sin esfuerzo. Lo más notable de todo el proceso fue cómo Thor participaba. No era un perro que simplemente acompañaba, era un colaborador. Cuando Miguel necesitaba mover vigas pesadas, Thor se posicionaba estratégicamente y empujaba con todo su peso en el momento preciso. Cuando buscaban materiales, el perro exploraba sistemáticamente cada estructura antes de que Miguel entrara, asegurándose de que el piso aguantara, de que no hubiera nidos de animales peligrosos. Y cada noche, después de que Elena se quedaba dormida, Thor bajaba a la caverna termal una última vez, como realizando un ritual de cierre. A las 3 semanas, la cabaña era irreconocible. Techo sólido, ventanas selladas, estufa de leña funcional, electricidad básica, agua corriente fría. Elena había abandonado completamente el oxígeno suplementario. Podía caminar desde la cabaña hasta el sótano sin detenerse. Su rostro había recuperado color, sus ojos claridad. Miguel descartó su bastón ortopédico. Sus manos, deformadas por artritis reumatoide, habían recuperado movilidad suficiente para hacer trabajos de precisión. Una tarde de diciembre, mientras Miguel reparaba una compuerta en el sistema de agua, apareció el primer visitante humano desde su llegada. Orlando Farías era cazador de venado cola blanca. Vivía a 8 kilómetros valle abajo y caminaba con una cojera tan pronunciada que cada paso parecía una tortura. Tenía 53 años, pero se movía como si tuviera 80. Se detuvo frente a la cabaña, jadeando, apoyándose en un bastón improvisado. ¿Don Miguel Montero? Preguntó con voz rasposa. Me dijeron en el pueblo que había alguien aquí. Necesito ayuda con mi camioneta. Se quedó parada en el camino y no traigo refacciones. Miguel lo observó en silencio por un momento. Luego miró a Thor. El perro que había estado descansando en el porche se levantó y caminó directamente hacia Orlando. No con agresión, sino con la misma actitud evaluadora que mostraba cuando inspeccionaba la cabaña. Olisqueó las piernas del cazador, se concentró especialmente en la cadera derecha, y luego regresó junto a Miguel. Se sentó y ladró una vez. Su camioneta puede esperar, dijo Miguel finalmente. Pero su cadera no. Venga conmigo. Orlando Farías entró a esa caverna termal cojeando y apoyándose en Miguel. Salió 40 minutos después caminando por su propia cuenta, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. ¿Qué demonios hay en esa agua, Perbuí? Preguntó, su voz quebrándose. Algo que mi abuelo encontró hace 60 años, respondió Miguel, y algo que necesita quedarse en secreto. Pero por supuesto, en un pueblo donde todos se conocen, los secretos tienen vida media corta. Orlando le contó a su esposa Teresa. Teresa le contó a su hermana en Parral. La hermana le contó a su comadre que trabajaba en la clínica rural. Y así, como agua filtrándose por roca porosa, la información comenzó a moverse. Las visitas empezaron a llegar. Una mujer con artritis degenerativa que ya no podía sostener un lápiz. Un hombre con EPOC que cargaba tanque de oxígeno a todas partes. Una adolescente con psoriasis severa que había agotado todos los tratamientos convencionales. Miguel estableció reglas simples. Una persona a la vez en las fuentes, 30 minutos máximo. Ninguna pregunta sobre composición química o efectos médicos. No era doctor, no podía hacer afirmaciones. Y algo fundamental, lo que ayudaba a pagar las cosas básicas, pero esto no era un negocio. Y cada vez, antes de permitir que alguien entrara a la caverna, Thor realizaba su evaluación. Olía, observaba, interpretaba señales que Miguel no comprendía. Si el perro se sentaba y ladraba una vez, la persona era bienvenida. Si gruñía y se alejaba, Miguel educadamente rechazaba la visita. Esto sucedió 3 veces en el primer mes. Las 3 veces, Miguel descubrió después que la persona rechazada tenía historial de violencia doméstica o problemas con drogas. Thor sabía. De alguna forma, el perro podía leer no solo condiciones físicas, sino también intenciones. El cambio definitivo llegó con la doctora Olivia Duarte. La doctora Olivia Duarte tenía 62 años, 3 décadas de práctica médica en comunidades rurales y una artritis en las manos tan severa
que había comenzado a planear su retiro anticipado. También tenía una mente científica que no aceptaba milagros sin evidencia. Cuando una de sus pacientes, la adolescente con psoriasis, regresó a la clínica con lesiones reducidas en un 60% después de solo 2 semanas, la doctora exigió saber qué tratamiento experimental había usado. Llegó a Barranca del Cuervo un sábado por la mañana, conduciendo una Jeep vieja pero confiable, con un maletín lleno de equipos de medición y un escepticismo profesional afilado como bisturí. Thor la recibió en el porche, pero esta vez su evaluación fue diferente. El perro la olisqueó, se sentó, ladró una vez y luego hizo algo que nunca había hecho antes. Tomó suavemente el borde de su chamarra con los dientes y la jaló hacia la cabaña. Su perro es muy insistente, dijo la doctora con una ceja arqueada. Thor toma su trabajo en serio, respondió Miguel abriendo la puerta, y parece pensar que usted necesita estar aquí. Elena preparó café mientras Miguel explicaba la historia completa. El abandono, el diario del abuelo, las fuentes termales, las mejoras documentadas. La doctora Duarte escuchó sin interrumpir, pero sus ojos evaluaban todo, las manos de Miguel moviéndose sin temblores mientras servía azúcar, la forma en que Elena respiraba profundo y sin dificultad, el brillo del pelaje de Thor. Muéstreme las fuentes, dijo finalmente. En la caverna, la doctora tomó muestras de agua de cada poza, midió temperaturas y pH, fotografió las formaciones minerales. Luego, con la misma actitud profesional con la que examinaría a un paciente, se quitó la chamarra y entró a la poza central. Miguel y Elena subieron al sótano para darle privacidad. 40 minutos después, la doctora Duarte emergió del túnel con expresión de alguien que acaba de presenciar algo que contradice 30 años de entrenamiento médico. Abrió y cerró las manos repetidamente. Movió los dedos con fluidez que obviamente no había tenido en años. Esto es imposible, dijo. Luego, tras una pausa, pero sucedió. Necesito estudiar esto correctamente. La doctora Duarte se convirtió en visitante regular de Barranca del Cuervo. Trajo equipos más sofisticados, estableció protocolos, comenzó a documentar casos con rigor científico. Los análisis químicos revelaron concentraciones minerales inusuales, pero no completamente únicas. Lo verdaderamente anómalo aparecía en las pruebas biológicas. Personas con marcadores inflamatorios que se normalizaban en semanas, tejidos cicatriciales que se regeneraban, densidad ósea que aumentaba en poblaciones de edad avanzada. Pero lo que más fascinaba a la doctora Duarte era Thor. Con el permiso de Miguel, le tomó muestras de sangre y le hizo una revisión veterinaria completa. Los resultados fueron perturbadores. Los biomarcadores del perro sugerían un organismo de 5 o 6 años, no 11. Sus telómeros, los extremos protectores de los cromosomas que se acortan con la edad, eran anormalmente largos. Su función renal, hepática y cardíaca eran óptimas. Si no supiera su edad real, dijo la doctora, juraría que este es un perro joven en su prime. Fue ella quien insistió en la protección legal. Si esto sale a luz sin las salvaguardas correctas, van a venir corporaciones farmacéuticas, desarrolladores turísticos, el gobierno federal. Van a destruir este lugar estudiándolo o explotándolo. Necesitan blindaje legal, ahora. El hijo de la doctora Duarte era abogado especializado en derecho ambiental. En una reunión tensa pero necesaria en la cabaña, explicó las opciones. Podían intentar mantener el secreto, imposible a largo plazo, vender a intereses privados, traición al legado del abuelo, o crear una estructura legal que protegiera el sitio mientras permitía acceso controlado. Una asociación civil sin fines de lucro, dijo el abogado. Ustedes transfieren los derechos minerales y de agua a la fundación. Se convierten en fiduciarios vitalicios con poder de veto sobre cualquier decisión importante. Establecen una junta directiva con miembros de la comunidad. Definen los propósitos. Preservación del sitio natural, acceso terapéutico no comercial, investigación científica ética. Miguel y Elena trabajaron con el abogado durante 6 semanas. El resultado fue la Fundación Sanadora Barranca del Cuervo, AC, registrada oficialmente en febrero. Los estatutos eran explícitos.
No se permitía la explotación comercial, el acceso estaba limitado a quienes demostraran necesidad médica documentada, todos los ingresos, contribuciones voluntarias, se destinaban al mantenimiento del sitio y a investigación, y cualquier modificación de los estatutos requería unanimidad de la junta directiva, más aprobación de Miguel, Elena y, en una cláusula que hizo sonreír al abogado, el guardián canino, designado del sitio. ¿Pusieron al perro en los estatutos? Preguntó, incrédulo. Thor encontró las fuentes, respondió Miguel simplemente. Tiene voz en esto. Fue durante este periodo de formalización legal cuando los hijos decidieron reaparecer. Eduardo llegó primero, un martes de marzo, conduciendo su camioneta Toyota nueva. Camila venía con él. Llevaban 3 meses sin comunicarse con sus padres más allá de 2 llamadas breves, donde Miguel había dado información mínima. Estamos bien, la cabaña es habitable, no necesitamos nada. La expresión de Eduardo cuando vio la transformación de la propiedad fue de asombro genuino. Paneles solares, sistema de agua visible, ventanas nuevas, un huerto pequeño pero próspero junto a la cabaña. Y sus padres, caminando para recibirlo sin ayuda, sin tanque de oxígeno, sin bastón, con una vitalidad que definitivamente no tenían 3 meses atrás. Papá, dijo Eduardo, descendiendo de la camioneta, te ve diferente. Debería, respondió Miguel sin moverse del porche. Ya no estoy esperando morir. La conversación que siguió fue tensa. Eduardo y Camila traían propuestas. Habían escuchado rumores de un santuario curativo en la sierra. Querían entender el potencial del lugar, ayudar a desarrollarlo apropiadamente. Camila usó palabras como marca, experiencia wellness premium y retorno de inversión. Fue Thor quien terminó la conversación inicial. El perro, que había estado observando desde la entrada de la cabaña, se acercó a Eduardo y se sentó frente a él, pero no ladró ni una vez, solo miró fijamente al hombre, con una intensidad que era casi humana en su juicio silencioso. ¿Por qué me ve así?, preguntó Eduardo, incómodo. Porque decidió que no confía en ti todavía, respondió Miguel. Y honestamente, hijo, yo tampoco. Los días siguientes trajeron más visitantes familiares. Renata con su esposo, Pablo solo, incluso Lucía hizo el viaje desde Texas. Todos venían con las mismas preguntas, y Miguel sospechaba. Las mismas calculaciones sobre valor económico. La reunión familiar en la cabaña fue breve y directa. Miguel puso los estatutos de la fundación sobre la mesa. Esto es lo que hay, dijo. No está en venta, no se va a convertir en resort. El lugar pertenece a una fundación, y esa fundación tiene un propósito. Pueden apoyarlo o pueden irse, pero no van a controlarlo. El silencio fue largo e incómodo. Renata fue la primera en hablar. ¿Siquiera consultaste con abogados? Esto podría valer millones. Consulté con el mejor abogado ambiental del estado, respondió Miguel. Y no vale millones. Vale algo que ustedes enviaron aquí a perder. Vidas. Fue Camila, sorpresivamente, quien rompió el punto muerto. Déjenme probarlo, dijo. Si realmente funciona como dicen, quiero verlo. Miguel miró a Thor. El perro se levantó, caminó hacia Camila, la olisqueó por un momento largo y luego regresó a sentarse juntos, a Elena. Un ladrido. Clara aprobación. Está bien, dijo Miguel, pero vamos por orden. Si vienen a ayudar, hay trabajo que hacer. Lo que ninguno de ellos sabía era que estaba por llegar una crisis que haría que sus diferencias familiares parecieran triviales. La tormenta invernal se anunció con cielos color pizarra y un silencio antinatural que hizo que Thor comenzara a ladrar a las 4 de la mañana del 10 de marzo. Miguel despertó inmediatamente. Había aprendido a leer las señales del perro, y esta advertencia era diferente, urgente, insistente, casi frenética. Para las 10 de la mañana, la nevada era tan intensa que no se veía a 3 metros de distancia. Para el mediodía, habían caído 30 centímetros. Para la noche, 60. La temperatura cayó a menos 15 grados Celsius, y el viento aullaba con una furia que hacía temblar la estructura de la cabaña.
Eduardo, Renata, Pablo y Camila habían llegado el día anterior, todavía procesando la existencia de la fundación y las reglas que sus padres habían establecido. Ahora estaban atrapados. Las carreteras eran intransitables, la visibilidad cero, la comunicación celular intermitente. La segunda noche de la tormenta, uno de los paneles solares se desprendió de su anclaje con un estruendo metálico. El sistema eléctrico falló parcialmente. El calentador de propano del sótano comenzó a hacer ruidos preocupantes que Miguel identificó como probable obstrucción en la línea. El tanque de respaldo de agua se congeló, quebrando una tubería. Y Elena, que había estado sin oxígeno suplementario durante 2 meses, comenzó a tener dificultad respiratoria. El frío extremo, el estrés, la altitud durante una tormenta, su fibrosis pulmonar, aunque dramáticamente mejorada, seguía siendo una condición crónica. Fue la primera prueba real de si los tratamientos termales habían sido cambios superficiales o curación genuina. Miguel estableció protocolos de emergencia con la precisión de un ingeniero. Pablo fue asignado a asegurar estructuras externas con cuerdas y estacas. Eduardo, a pesar de su ropa de oficina inapropiada para trabajo manual, ayudó a limpiar nieve del techo para evitar colapsos. Renata organizó un inventario de suministros y creó un sistema de racionamiento. Camila, sorprendentemente, se convirtió en la asistente principal de Miguel para tratar la línea de propano. Pero fue Thor quien coordinó las operaciones más críticas. El perro se movía entre las personas como un director de orquesta silencioso. Jalaba a Pablo hacia áreas donde el techo necesitaba refuerzo. Guiaba a Eduardo hacia escombros útiles. Ladraba advertencias cuando alguien se acercaba peligrosamente a cornisas de nieve inestable. La noche más fría, con el calentador de propano reparado pero funcionando al mínimo para conservar combustible, todos se reunieron en el sótano. Elena estaba recostada en un catre improvisado, con mantas apiladas, respirando, con esfuerzo visible. La doctora Duarte, que había quedado atrapada visitando a un paciente en el valle y logró llegar a la cabaña antes de que cerraran los caminos, monitoreaba sus signos vitales con un oxímetro de pulso portátil. Saturación del 87%, dijo en voz baja. No es crítico, pero no es bueno. Si baja de 85%, tenemos un problema serio. Miguel miró a Thor. El perro estaba sentado junto al catre de Elena, pero sus ojos estaban fijos en la entrada del túnel que llevaba a las fuentes termales. ¿Crees que debería intentarlo?, preguntó Miguel al perro, consciente de que todos lo miraban como si hubiera perdido la razón. ¿En su condición? Thor se levantó, caminó hacia la entrada del túnel, miró hacia atrás y ladró 2 veces. Claro, insistente. La doctora Duarte frunció el ceño. Con esta temperatura corporal baja y saturación reducida, sumergirla en agua caliente es arriesgado. Podría causar vasodilatación súbita, shock cardiovascular. Pero quedarnos aquí sin hacer nada también es arriesgado, interrumpió Miguel. Y Thor no se equivoca. Entre Miguel, Eduardo y la doctora, llevaron a Elena por el túnel hasta la caverna termal. El contraste de temperatura era dramático, de -10 en el sótano a 28 en la caverna. Thor los precedió y fue directamente a la poza del este, la que el abuelo Anselmo había designado para sistema respiratorio. Sumergieron a Elena lentamente, monitoreando constantemente. Los primeros 5 minutos fueron aterradores. Su respiración se volvió más superficial. Su saturación cayó a 85%. La doctora Duarte preparó oxígeno de emergencia de una botella portátil que había traído. Entonces, en el minuto 6, algo cambió. La respiración de Elena se profundizó. Su rostro, que había estado gris, comenzó a recuperar color. El oxímetro subió a 86%, luego 88%, luego 91%. A los 20 minutos estaba en 94%, respirando sin esfuerzo visible. Esto no debería ser posible, murmuró la doctora. El alivio puede ser temporal por el calor y la humedad, pero esta estabilización... Eduardo, que había estado observando en silencio, se sentó bruscamente en el suelo de roca. Mamá realmente estuvo a punto de morir en ese asilo que queríamos ponerla, dijo, su voz quebrándose.
Y este lugar, que pensé que era su sentencia de muerte, la salvó. Fueron 3 días más de tormenta, 3 días en los que los papeles se invirtieron. Los hijos que habían llegado con planes de desarrollo trabajaron como peones de construcción bajo la dirección de su padre. Renata, la abogada acostumbrada a delegar, aprendió a reparar tuberías congeladas. Pablo aplicó su conocimiento de arquitectura, no para diseñar resorts, sino para reforzar paredes de una cabaña de 70 años. Camila documentó el proceso, pero no con ojo de marketing, sino con genuina admiración por la resiliencia. Y Eduardo, el hijo mayor que había orquestado el abandono de sus padres, tuvo su propia crisis de salud. La tercera noche de aislamiento despertó con dolor en el pecho y dificultad respiratoria. Terror inmediato. ¿Un infarto? Tenía factores de riesgo. 48 años, sobrepeso, vida sedentaria, estrés constante. Thor apareció junto a su catre antes de que pudiera gritar por ayuda. El perro lo olisqueó cuidadosamente, concentrándose en su pecho, luego jaló su manga con los dientes. La doctora Duarte lo examinó con el equipo limitado que tenía. Tu ritmo cardíaco es irregular, extrasístoles frecuentes, podría ser estrés, podría ser algo más serio. Necesitas un electrocardiograma completo cuando salgamos de aquí. Pero Thor no se detenía, jalaba y Eduardo hacia el túnel con una insistencia que rayaba en desesperación. Creo que el perro quiere que pruebes las fuentes, dijo Miguel. Eduardo se sumergió en la poza que Thor indicó, la del este, la misma que su madre usaba. Los primeros minutos fueron normales. Luego sintió algo extraño en el pecho, como si músculos tensados durante años comenzaran a relajarse. Su respiración, que no había notado que era superficial, se profundizó. Cuando salió 30 minutos después, la doctora Duarte volvió a revisar su pulso. Ritmo normal, dijo, sorprendida, completamente normal. Esa noche, Eduardo habló con sus padres mientras todos se reunían alrededor del calentador de propano. Vine aquí pensando en cómo monetizar esto, admitió, cómo convertirlo en algo que produjera dinero. Pero ahora entiendo, esto no es un negocio, es un refugio. Para gente como ustedes, como yo, como todos los que hemos olvidado cómo cuidarnos. Renata añadió, los estatutos de la fundación son buenos, sólidos, los revisé profesionalmente. Protegen el lugar de explotación. Puedo diseñar cabañas pequeñas, dijo Pablo, estructuras de bajo impacto que no alteren el entorno, para visitantes que necesiten estadías más largas. Camila, la más pragmática, habló último. Tengo experiencia en relaciones públicas, pero no para vender esto, para protegerlo. Documentación ética de casos, sin sensacionalismo. Historias que expliquen por qué lugares así necesitan preservarse. Miguel miró a cada uno de sus hijos, luego a Elena que dormía pacíficamente cerca del calentador, su respiración constante y fuerte. Finalmente, miró a Thor que los observaba a todos con esa inteligencia antigua en sus ojos. Entonces, se quedan, dijo Miguel, no como dueños, como guardianes, como familia. La tormenta se dio el cuarto día. Cuando los caminos finalmente fueron despejados por equipos de protección civil del Estado, encontraron no una familia en crisis, sino un equipo funcional operando un santuario improvisado pero efectivo. Los oficiales dejaron suministros de emergencia, pero no insistieron en evacuación. Era claro que este grupo sabía lo que hacía. Los meses siguientes transformaron Barranca del Cuervo. Con la experiencia de Pablo, construyeron 3 pequeñas cabañas para visitantes, usando materiales locales y técnicas de bajo impacto. Renata estableció filtros legales que requerían referencia médica y documentación de necesidad antes de acceso, eliminando turistas casuales. Camila creó un archivo fotográfico de pacientes, con consentimiento, que documentaba mejoras sin exagerar efectos. Eduardo alternaba entre Monterrey y la Sierra, manejando logística y contribuyendo financieramente al mantenimiento. La doctora Duarte estableció protocolos de investigación aprobados por comités de ética, publicando estudios preliminares en revistas médicas regionales. Los resultados eran cautelosos pero innegables.
mejoras consistentes en condiciones inflamatorias crónicas, regeneración de tejido más acelerada que el promedio, marcadores de salud metabólica mejorados. Pero lo más importante fue que el santuario se mantuvo pequeño, humano, protegido. La Fundación Sanadora Barranca del Cuervo recibía solicitudes de todo el país, pero aceptaba solo a quienes podían demostrar necesidad genuina y compromiso con las reglas del lugar. Thor, ahora con 12 años cronológicos pero apariencia de 5, continuaba siendo el director terapéutico. Evaluaba cada visitante nuevo, guiaba a cada persona a la fuente apropiada y mantenía un orden en el lugar que los humanos respetaban sin cuestionar. Su presencia se había convertido en parte esencial del proceso curativo. La gente llegaba asustada, desahuciada por medicina convencional, y encontraban a un perro que parecía entender su dolor de manera que ningún doctor podía. Una tarde de agosto, un año después de la tormenta, llegó una visita inesperada. Una pastora alemana joven, de quizá año y medio, que apareció caminando por el camino principal como si tuviera cita programada. No llevaba collar, no mostraba señales de maltrato ni abandono. Simplemente llegó, se sentó frente a Thor y esperó. Thor la olisqueó cuidadosamente durante varios minutos. Luego hizo algo que nadie había visto antes. Caminó hacia la caverna termal, miró hacia atrás para asegurarse de que la joven perra lo seguía y desapareció en el túnel. Miguel y Elena intercambiaron miradas. ¿Está entrenando un reemplazo?, preguntó Elena. Cuando ambos perros emergieron 30 minutos después, la joven pastora se movía con una confianza diferente, como si algo hubiera cambiado en ella. Thor la guió por la propiedad, mostrándole cada estructura, cada sendero, cada punto de referencia importante. La perra prestaba atención con intensidad casi humana. «Creo que va a quedarse», dijo Miguel. Y se quedó. La llamaron Nila, en honor al primer perro del abuelo Anselmo. Y mientras Thor continuaba su trabajo con la sabiduría de un maestro experimentado, Nila comenzó a aprender. El legado no era solo de las aguas termales o de la fundación legal, era algo más profundo, la transmisión de conocimiento, cuidado y propósito de generación en generación, tanto humana como canina. 2 años después de que sus hijos los abandonaran en una cabaña en ruinas, Miguel y Elena Montero se sentaban en el porche de esa misma estructura, ahora sólida y acogedora, observando el atardecer sobre la Sierra Madre Occidental. Thor dormitaba a sus pies. Nila patrullaba el perímetro con dedicación profesional y en las cabañas cercanas, 3 familias con enfermedades crónicas experimentaban alivio que la medicina moderna no había podido darles. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Elena, tomando la mano de su esposo. Miguel pensó en el momento en que Eduardo le entregó la llave de la concesión minera, pensando que era una sentencia de muerte. Pensó en el primer día en esta cabaña, frío y desesperado. Pensó en todas las noches que Thor los había guiado, protegido, curado. «De nada», respondió. «Absolutamente de nada». Thor abrió un ojo como confirmando la respuesta, y luego volvió a dormirse. En algún lugar del valle, un coyote aulló. Nila respondió con un ladrido breve, estableciendo territorio y advertencia. El círculo de protección continuaba, y en el túnel hacia la caverna termal, el agua seguía fluyendo, caliente y mineral, guardando secretos que el abuelo Anselmo había protegido 60 años atrás. Secretos que ahora otra generación cuidaba con la misma reverencia y el mismo propósito. Sanar, no explotar. Compartir, no acaparar. Proteger, no destruir. Porque algunos lugares no existen para ser conquistados, sino para ser honrados. Y algunos perros no nacen solo para acompañar, sino para guiar. Si te gustó esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otra historia inolvidable, donde el destino y el coraje se encuentran de formas que nunca imaginaste. No olvides suscribirte y considera un super chat para ayudarnos a seguir trayendo más historias como estas. Tu apoyo significa todo para nosotros.